Entonces, ¿cuáles son otros elementos de protección eléctrica que existen y que nosotros también debemos de tomar en consideración? Primero, los fusibles, ¿no? Hay muchas partes de protección eléctrica como los fusibles, los aisladores, ¿no? Los interruptores termomagnéticos, ¿no? Por ahí veo una pregunta, Paul, excelente, ahorita respondo. Los interruptores, acá también, ¿no? Los interruptores diferenciales, lo que por ahí me comentaba Jordan, ¿no? O sea, todo esto son elementos de protección eléctrica que nos van a ayudar ya dentro del circuito, dentro del sistema, dentro del diagrama que se ha establecido, el sistema eléctrico, poder ayudar a que no ocurra un cortocircuito, que no ocurra de repente algún hecho de energía, en este caso de liberación de energía peligrosa que pueda llevar a un cortocircuito y posteriormente también, ¿por qué no?, un arco eléctrico. Entonces, estos elementos son vitales dentro de un sistema y van a ser parte también del sistema de seguridad interno, pero del circuito internamente, ¿no? Por eso que la sincronía de oro es una protección, es un control para el técnico, pero esto es para el circuito. No confundamos, ¿ya? Porque a veces también cuando hablamos de control pensamos que las reglas de oro es lo único que hay, pero también un sistema lógicamente adecuado, instalado correctamente, donde va el sistema eléctrico, donde fluye, en este caso, la corriente, tiene también un sistema adecuado, como esto, fusibles, aisladores, interruptores y diferenciales, ¿ok? Entonces, eso también es importante. Bien, voy a contestar la pregunta de por ahí. Dice, profesor, buenas tardes. ¿Podría darnos un ejemplo de poner a tierra y en cortocircuito sistema eléctrico? Sí, claro, Pora, lo vamos a ver, no te preocupes. Ahorita lo vamos a mencionar. Estamos justamente en esa parte. Muy bien. ¿Qué otro más? Relés de protección, sistema de puesta a tierra, justamente como, ojo, la puesta a tierra es un sistema es un control de ingeniería, ahí vemos un pozo a tierra, por ejemplo, ¿no? Los pozos a tierra se miden en este caso se tienen una medición, ¿no? Con un telurómetro. El telurómetro es vital, ¿no?, para poder medir justamente en el humeaje adecuado que debería de darse, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante el mantenimiento de los pozos a tierra, ¿no? Eso creo que ya de todas maneras lo menciono, porque eso también es algo muy fundamental. Los pararrayos también, ¿no? Porque de todas maneras puede haber, sobre todo, no sé si acá haya personas que de repente laboran en la selva, o de repente laboran en campamentos como Malvinas, ¿no? En la selva, donde lógicamente hay o refinerías, ¿no? Entonces, donde de repente podría haber también un riesgo de contacto ambiental que podría generar de repente un contacto eléctrico directo por una tormenta eléctrica, podría darse, ¿no? Y también los cables, pues, ¿no? Los cables tienen que estar correctamente situados. Les cuento que, no sé si ustedes recordarán el incendio en Malvinas, ¿no? Ese fue un caso muy... Claro, Roberto, en la sierra también, así es, en la sierra también, ¿no? Así es. Les cuento, cuando fue el incendio en Malvinas, recordarán todos, ¿no? Acá en Lima, cuando se dio este incendio, creo que en ese mismo año, o el siguiente año, no recuerdo ahorita muy bien, pero se instauraron muchas normas técnicas justamente a raíz de esto, porque cuando se realizó el informe final por parte de la municipalidad, defensa, en este tipo de defensa civil, etcétera, se determinaron que las causas tenían mucha relación con instalaciones clandestinas, inadecuadas en términos de cableado y llaves termomagnéticas, porque había muchas llaves que eran de plomo y muchas conexiones, muchos tomacorrientes inadecuados, y se determinó dentro de las normas técnicas, recuerdo mucho, no recuerdo el nombre, como les comentaba, pero sí me acuerdo que en esos años o en ese tiempo se determinó que se debería de utilizar ya no el famoso cable mellizo que le llaman, sino el cable, en este caso, vulcanizado, sobre todo para algún tipo de trabajo doméstico y en algunos casos industrial también, para evitar el uso de este cable, entre comillas, mellizo, que es un cable muy delgadito, ¿no? Para justamente extensiones, cableados, etcétera, ¿no? Y no es muy seguro a la par. También recuerdo mucho que se instauró también en estas normas técnicas, si gustan lo pueden buscar como normas técnicas para cableado doméstico, ¿ya? Y que se prohibía también el tema de las llaves de plomo, ¿no? Y que no las
se debería considerar solamente llaves termomagnéticas, nada más. Que en realidad ya eso lo teníamos inventado desde hace algún tiempo, pero a raíz de este accidente que fue muy notable, pues se dieron estas variaciones formales, por así decirlo, de, en este caso, el gobierno, pues en ese momento, ¿ok? Muy bien. No sé si por ahí tengo otra pregunta. Ah, por acá me dice Jordan, los interruptores termomagnéticos protegen al conductor. Los diferenciales te protegen de contacto directo y la puesta a tierra te protege para contacto indirecto. Así es, Jordan, así es, correcto, así es. O sea, depende mucho también, no solamente la manipulación, excelente, sino también depende mucho la persona y depende mucho el ambiente de trabajo. Ojo, ¿ah? El ambiente de trabajo hace mucho que las condiciones puedan variar en ese contexto, ¿no? Porque de repente el interruptor protege al conductor, pero ¿qué pasa si ese conductor lo hace con las manos mojadas? Entonces la situación cambia, pues, ¿no? Muy bien. Acá está un poco la pregunta que me hizo la compañera Paola, ¿no? Puesta a tierra, ¿no? También es un sistema de protección en los circuitos eléctricos justamente que sirve, ¿no? Para proteger a las personas y equipos, ¿no? Contra contactos eléctricos, más que todo indirectos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo les he colocado, miren, acá les he colocado la puesta a tierra, en realidad lo definiríamos como un control de ingeniería. Recuerden que la puesta a tierra en realidad es un control de ingeniería porque nos ayuda a aislar, y esa palabra hay que subrayarle, poner entre comillas, aislar al trabajador de cualquier riesgo de contacto indirecto con la corriente eléctrica. ¿Cuál es el objetivo de la puesta a tierra? Es proveer justamente una seguridad a las personas limitando la tensión de contacto en este sentido. Además de eso, yo también diría que la puesta a tierra también protege las instalaciones y el funcionamiento del equipo. Porque así como también, en este caso, cuando la energía entre un sistema puede liberarse de una manera inadecuada, y esto podría causar de repente fogonazos eléctricos o un contacto indirecto a una persona y descargar la energía a ella, también es importante mencionarlo que la puesta a tierra es para evitar que de repente esa energía en el equipo lo dañe, lo deteriore, ocasione algo mucho más trágico en este sentido. Por eso la puesta a tierra protege las instalaciones dando un camino de baja, en este caso, impedancia para poder disminuir esa lesión, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, miren, acá tenemos un ambiente de trabajo, acá vemos un equipo electrónico, por ejemplo, con sus diferentes conexiones, como lo vemos acá, y este equipo electrónico tiene también, ¿no? Como vemos acá, un sistema de puesta a tierra, justamente a cierto ohmiaje, y yo lo que sí, de todas maneras, nosotros como técnicos o como como expertos en prevención, tenemos que saber es de que el sistema de puesta a tierra, chicos, ya tiene que cumplir con ciertas características técnicas desde el ohmiaje, desde el mantenimiento y desde la medición, ¿no? Ustedes saben que esto se hace con un telurómetro. El telurómetro nos va a brindar esa capacidad o de repente esa medición que se necesita para garantizar que este equipo de puesta a tierra va a poder resistir o aislarnos de cualquier tipo de corriente que pueda generar de manera diversa o indirecta el equipo electrónico y que pueda esto de repente resultar en algo perjudicial por contacto indirecto de una persona o daño al equipo. Eso también me parece fundamental, ¿no? Ajá, por acá nos hacen otra pregunta. Dice, ¿toda casa debe tener una puesta a tierra por norma? En realidad, en domicilios, dependiendo también si tenemos sistemas o algún tipo de, vamos a decirlo, pues, ¿no? Equipos industriales, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, si tenemos equipos industriales, si tenemos cierta, y eso está más que todo no en la norma 111, eso está en la norma técnica de edificaciones. Busquen ustedes norma técnica edificaciones, y la norma técnica de edificaciones, Exxon creo, no leo bien su nombre ahí del compañero, pero sí, la respuesta es sí, pero eso está más ligado, como le comentaba, a la norma técnica de edificaciones que sí te habla de eso, y cuáles son las características y condiciones que debería de tener un local, o en este caso, pues, un establecimiento para que cuente con una puesta a tierra. Y entonces, como que por ahí un poco también mi respuesta a Paola, que me preguntaba en qué condiciones y cómo podría darse, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Muy bien, perfecto. Está en el CNN actualización. CNE, ¿qué es, Jordan? A ver, por ahí nos cuenta. De paso, yo también siempre es bueno
saber de repente otras fuentes, ¿no? Pero sí, yo sí me animaría a decirle que también, aparte de esto que menciona Jordan, debería también o podría estar en la norma de edificaciones, ¿no? Perfecto. Ah, el Código Nacional de Electricidad. Perfecto, Jordan, excelente. Gracias por ahí, por tus comentarios. Siempre es bueno complementar la información. Muy bien, excelente. Tengo la pregunta acá, ¿qué es un telurómetro? Ah, ok, ¿qué es un telurómetro? Disculpen, de repente lo dije y no mencioné qué era. Es un aparatito o es un equipo que necesita estar calibrado, ojo, antes, ¿ya? Para poder garantizar, en este caso, el homeaje, ¿ya? Que debería estar, en este caso, el pozo a tierra. Es más, eso también es parte de un requisito dentro de la norma de seguridad y nidificaciones, ¿ya? Requisito para obtener, en este caso, el certificado. Recuerden que, ya que me están preguntando mucho del tema, recuerden que ahora todo el tema de seguridad y edificaciones ya no lo ve, ahora lo ve el Ministerio de Vivienda, perdón. Ahora lo ve el Ministerio de Construcción y Vivienda. Ya no sé si eso lo sabían, pero ahora todo el tema de seguridad y edificaciones lo ve. Ahora, en este caso, el Ministerio de Construcción y Vivienda, si mal no recuerdo. Entonces, debería estar calibrado, ¿no? Porque muchas veces también lo que te piden es una certificación, ¿no? O un, como por así decirlo, un documento, ¿no? Que sea fidedigno y que pueda evidenciar de que en realidad esos pozos de tierra han sufrido una calibración o un mantenimiento, en este caso, ¿no? Adecuado. Muy bien, perfecto. Marco me dice, ¿el valor de protección de la puesta de tierra cuánto es? Ya, eso de verdad que ahorita no me acuerdo, de verdad, no me acuerdo, pero Marco, te prometo que voy a revisarlo. No recuerdo, no quisiera dar un dato inadecuado. Cuando yo a veces no recuerdo, yo lo digo, no tengo ningún problema, pero sí, no me acuerdo si estaba entre 15, 23 ohmios, no recuerdo muy bien, déjenmelo. No recuerdo. Ah, Marco nos dice es 20. Ah, perfecto. Bueno, si alguien por ahí lo tiene el datito y nos lo dice, bacán, chévere. Yo desde ya les agradezco. Yo siempre también de paso aprendo y voy un poco recordando. Ya, pero está perfecto, Marco. Muchas gracias. Excelente. Pero sí, más o menos estaba por ahí, ¿no? 19, 18, 23. No recordaba mucho, pero excelente, chicos. Muchas gracias, más bien. Excelente. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Los niveles de tensión también, ¿no? Son importantes, ¿no? Los niveles de tensión, según el Código Nacional de Electricidad del Perú, también es bueno que ustedes también lo sepan, ¿no? Porque según el Código Nacional de Electricidad, también del Perú, ya que por ahí que lo mencionó, tiene también no solamente esos estándares, sino también niveles de tensión. Entonces, ¿cuáles son esos niveles de tensión? Todo lo que es trabaja tensión o EBT corresponde a tensiones de hasta 30 voltios, ¿ya? Baja tensión o BT corresponde a tensiones por encima de los 30 voltios hasta los 1000 voltios. Media tensión corresponde a tensiones por encima de 1000 voltios, ¿no? Y hasta más o menos 35.000 voltios aproximadamente, que ahí básicamente pues estamos hablando de sistemas un poco más complejos, por así decirlo, y donde tenemos que implementar mucho más controles específicos que en esta en baja tensión. Pero en alta y muy alta tensión, ojo con esto, va de 35.000 voltios a 220.000 voltios aproximadamente. Y muy alta tensión, y estamos hablando pues de 220.000 voltios, mucho más, entonces superando este estándar, ¿no? Entonces, estos niveles son importantes porque en base a esto es que vamos a implementar nuestros controles, vamos a implementar nuestros sistemas de protección. Yo les recomiendo algo, yo les cuento algo con esto, ¿por qué lo he puesto? Porque una vez también a un cliente, recuerdo mucho, cuando recibimos una auditoría ya de energía y minas, ¿okay? Por Osindermin, Osindermin le solicitó a este cliente que es del rubro minero, pero es una mezcla de minero con energía, ¿no? Sí, pues de minería y energía, este cliente, ¿ya? De un cliente cementero, ¿ok? Entonces, este cliente cementero en Arequipa hace estas actividades mineras y esas actividades de energía y por tanto reporta también a Sinermin. Y cuando tuvimos una auditoría de Sinermin hace 2 años, recuerdo mucho que cuando nos pidieron los controles por un accidente laboral que había pasado en términos de una descarga eléctrica en un equipo donde se hace el cemento, nos pidieron como una evidencia, creo yo, el fiscalizador en ese momento, y recuerdo mucho que nos pidió, o nos preguntó si en el reglamento, ojo, si en el reglamento de seguridad, del reglamento interno de seguridad en el trabajo,
se habían considerado en el puesto de trabajo del técnico electricista, los niveles de tensión que él debía de saber. Miren lo que nos preguntó Sunafil, ¿eh? Sunafil quería una evidencia de que en el reglamento interno de trabajo, que ustedes saben que es como la ley de seguridad aplicada a la empresa, teníamos la evidencia de que en el puesto de trabajo, en las operaciones de electricidad, la empresa cementera había determinado los niveles de tensión. ¿Y esto por qué? Justamente, ¿no? Como una evidencia para saber si es que la propia empresa sabía cuáles eran los límites o valores de tensión peligrosa que debía de controlar. Entonces, les cuento ese caso, ¿no? Me pasó hace 2 años, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración, ¿no? Porque yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? ¿Cómo poder evidenciar controles adecuados a nivel de tensión para poder evitar un accidente a futuro o que no vuelva a ocurrir? ¿Ya? Entonces, les paso ese dato por ahí. Después ya vinieron, bueno, después de esto, ya con esto cerramos esta parte y vamos a ver entonces ya en este punto, ¿no? ¿Qué más nos dicen por acá? Voy a ver si hay más preguntitas por acá. Nos dice Armando, buenas tardes, ¿a partir de qué nivel de voltaje ya se podría generar un arco eléctrico? Ya, eso ahorita lo vamos a hablar, porque eso, Armando, tiene que ver mucho la distancia. Eso ahorita lo vamos a hablar con la distancia, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Marco nos dice, capacitado y si recibió charlas de los niveles de tensión. Claro, Marco, así es, así es. Entonces, eso, como que por ahí va Sunafil, ¿no? Entonces, yo les cuento este caso porque a veces también muchos, y después cuando me ha tocado asesorar a otros clientes, chicos, les preguntaba, ¿no? Se habían considerado los niveles de tensión, además de los controles, y muchos no lo tenían plasmado. Tú les preguntabas de repente si tenían una matriz en donde al menos habían identificado eso, y estaba en un documento, no estaba, no lo tenían. Entonces, es algo que tenemos que tomar en consideración también, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a lo que es bloqueo etiquetado ahora. Ya, repito, si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo sin ningún problema, me lo van a ir haciendo saber. Bien, bloqueo etiquetado. Eso también es muy importante, porque el bloqueo etiquetado o loto, que también le llaman, ¿no? Lot out, ya, sin duda alguna, pues también es un control específico, ¿no? Yo diría que el bloqueo etiquetado es un control, podríamos clasificarlo también en algunos casos de ingeniería, depende del bloqueo, pero también podría ser un control administrativo, porque también hay señales de seguridad, ¿no? Entonces, si nosotros queremos clasificarlo dentro de nuestra jerarquía de controles para prevenir lesiones con riesgos eléctricos, me animaría de repente a decirle que va un poco de la mano, ¿no? Y por ahí también, no sé si también podría ser un equipo de protección personal, no sé qué piensan ustedes, no sé si quieren darme sus opiniones por el chat, qué tipo de control creen ustedes que sería el bloqueo etiquetado o dónde ustedes lo pondrían. Si gustan, me dejan sus comentarios en el chat y de repente vamos comentando, ¿ya? Entonces, el bloqueo etiquetado, como ustedes pueden ver, sin duda alguna, pues tiene como función bloquear la fuente de energía eléctrica dentro del sistema de corriente de energía para poder evitar que la corriente pues llegue a la persona. Hay muchas maneras de cómo hacer un bloqueo. Yo me voy a enfocar al bloqueo de energía eléctrica, ojo, porque también hay bloqueo de energía hidráulica, también hay bloqueo de energía neumática, etcétera. Pero yo me voy a enfocar hoy día solamente al bloqueo de energía eléctrica nada más, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el bloqueo de energía, en este caso eléctrica, tiene pues el bloqueo o conlleva el bloqueo de, vamos a ponerle llaves termomagnéticas, ¿no? Tableros eléctricos con su respectiva tarjeta, ¿no? Como vemos acá la tarjeta, que ojo, según la NFPA 70E, y ahora sí vamos a hablar un poco más de la norma, en esta parte, la norma NFPA 70E nos dice, ¿no? Y nos da básicamente ya el modelo específico. Es más, en la norma NFPA 70E hay tarjetas azules, amarillas, que tienen diferentes significados, ojo, ¿eh? Entonces, pero en general, nosotros enfocándonos también a otros tipos de normativas internacionales, como la OSHA, tenemos este modelo que es la más conocida, que es la roja con diferentes tipos de líneas transversales color rojo. Aquí también tenemos el candado. El candado debe ser dieléctrico y con su llave respectiva. Mayormente, por normativa, también el candado debe venir con 2 copias de llave. Una llave tanto para el electricista como para la persona que de repente pueda suplir o pueda tener como una llave maestra adicional ante cualquier tipo de situación
inesperada que pueda darse, pérdida de la llave, de repente algún trabajador que se olvidó, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto tenemos este sistema o este control ideal para este tipo de situaciones, ¿ok? Ahí tenemos algunos equipos, justamente como les comentaba, ¿no? En realidad, hablando primero del bloqueo, ya, porque ya mencionaba la tarjeta y del candado, pero ya hablando del bloqueo, el bloqueo es justamente el reto que hay, porque cuando tú quieres implementar el bloqueo etiquetado, con la etiqueta y con el candado no hay mucho problema, pero el problema y la duda que siempre los chicos me dicen, tienen es en saber cuál es el bloqueo ideal, por así decirlo, y que en realidad necesitan para su día a día, y que necesitan para su trabajo, y para su tablero, y para su sistema de corriente eléctrica. Entonces, yo ahí que recomiendo, porque hay muchos modelos, en realidad. Como ustedes pueden ver, hay cajas inclusive para hacer bloqueos, hay grupales, bloqueos de varias personas, donde se va colocando en esta caja. En esta caja se va colocando cada persona que va bloqueando, haciendo bloqueos múltiples, colocando su candado en señal de que están justamente bloqueando cada uno de ellos, el sistema de repente de energía eléctrica o trabajando en un sistema mucho más sofisticado. Acá tenemos una pinza también que permite que no solamente una persona bloquee o dé el aviso de que está bloqueando esa energía peligrosa, sino también muchas otras más personas. Tenemos un bloqueo de válvula de bola, ¿no? Acá tenemos pinzas también para tableros, etcétera. Entonces, hay un montón de bloqueos, ¿no? Entonces, por acá viene el reto de nosotros. Entonces, ¿yo qué les recomiendo acá? Acá justamente esto es lo que les voy a comentar. Antes de hablar un poco de los pasos correctos, me voy a ir un poquito más acá y de ahí retornamos. ¿Yo qué les recomiendo a ustedes? Y esto también es algo que yo les estoy compartiendo también a nombre de INTAP, porque esto sí es un trabajo un poco más exhaustivo. Yo les recomiendo a ustedes, si ya lo tienen bacán, que elaboren una matriz, pero una matriz de bloqueo y de aislamiento. O sea, que ustedes, donde tú evidencias que tienes un tablero eléctrico o una fuente de energía peligrosa, no solo tableros, ¿eh? Sino una fuente de energía peligrosa, toma corrientes, etcétera, qué sé yo, donde tú observes de que en realidad hay esa fuente peligrosa, puede generar algún tipo de contacto directo a tu trabajador, entonces verifica, inspecciona y elabora una matriz para saber qué tipo de bloqueo necesitas para esa llave, ¿no? Para ese tablero, etcétera. Es lo que yo te recomiendo, ¿no? Jesús, pero pucha, en mi empresa imagínate, pues, tengo más de 30 tableros, más de 40 circuitos eléctricos, más de 50 máquinas. A todas tengo que tratar de verificar un bloqueo. La respuesta es sí. En la medida, repito, de que tú hayas evaluado lo que hemos visto anteriormente, que hayas evaluado, ¿no? Criticidad de la corriente, que hayas evaluado la exposición del trabajador, que hayas evaluado de repente que los sistemas de repente que ya hemos visto, diferenciales, interruptores, no sean suficientes para evitar de repente un contacto directo o indirecto con el trabajador y necesitas de repente otras herramientas adicionales. En ese contexto, yo te recomendaría que sí lo evalúes para que puedas incrementar mucho más este tipo de controles para tu sistema, ¿no? Eso es una chamba, sí, pero es una chamba que tienes que no diría que la hagas solo, sino que involucres a otras personas de la organización, que involucres, por ejemplo, a los brigadistas, que lógicamente deberían estar capacitados en esto. O sea, primero capacítalos, ¿no? Capacita a tu personal estratégico, técnicos electricistas, mecánicos que puedan ayudar con esto, brigadas, miembros del comité, por qué no decirlo, de seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, todos ellos básicamente van a formar un poco aliado estratégico tuyo como líder en prevención de riesgos para que ellos porque quién mejor, y es más, si tienes máquinas y de repente tu duda es dónde es que aquí yo debería de bloquear o qué tipo de consideración o qué tipo de fuente de energía en esta máquina debería yo de considerar para bloquear, pregúntale al trabajador, porque quién mejor que el trabajador que conoce su día a día, que conoce sus peligros, que conoce los riesgos, para que te dé la solución en ese momento, ¿no? De repente te puede decir, mira, yo una vez también toqué aquí, y me ha pasado a mí también, cuando yo he hecho, de repente, me ha tocado de repente asesorar o implementar esto hace años también en empresas, a veces el mismo técnico, el mismo jefe de mantenimiento, cuando le preguntábamos de repente de una máquina, por ejemplo, ¿no? Para evaluar esto, para evaluar el bloqueo, el dispositivo, el tipo de energía,
De repente, el jefe de mantenimiento, el técnico de mantenimiento eléctrico, me podía decir el tipo de energía, etcétera, pero no me podía dar el punto de bloqueo y que era lo básico, ¿no? Él no me podía de repente indicar dónde podría haber un riesgo de energía eléctrica. Y de repente preguntamos al trabajador, el trabajador me decía, mira, ingeniero, yo la vez pasada, cuando toqué esta parte de la máquina, me pasó corriente, ¿no? Y vamos a ver, y es justamente porque de repente había algo ahí que no se estaba considerando y que podría también ser causa de alguna descarga eléctrica si es que no se considera el bloqueo. Entonces, el mismo trabajador te da la solución, porque ¿quién mejor que él? Porque interactúa con la máquina, con el equipo, etc. Entonces, en ese sentido, como menciono acá, identifiquen las energías justamente para que sean bloqueadas, identifiquen también puntos de tratamiento de cada energía y el dispositivo a utilizar. Y no solamente vean el bloqueo, sino también el desbloqueo, porque así como el bloqueo de la energía es fundamental al elegir el bloqueo que necesitamos, el desbloqueo también es importante, porque ante algún accidente, un incidente ambiental, natural, ¿no? Etcétera, hay que también saber cómo se desbloquea ese equipo, esa herramienta ante cualquier tipo de emergencia. Entonces hay que también evidenciar ello, sin duda alguna, pues en esta matriz. Yo les estoy compartiendo esta matriz que hice hace algún tiempo atrás, para una planta concentradora, como les digo, cuento, ya, de cemento. Entonces, para que ustedes puedan, que tenía, no les miento, esa empresa tenía más de 100 equipos laborando en una planta, imagínense, y es prácticamente un trabajo de hormiga, el tratar de establecer justamente dispositivos adecuados de acuerdo a catálogo. Eso también es otra, por acá me están dando una. Ya, ahorita respondo, chicos, ahorita para terminar solamente esta idea. Buena pregunta. Jesús, ¿cómo saber los tipos de candado? Ya, buena pregunta, ya. ¿Cómo sabemos los tipos de candado o los tipos de bloqueo? Creo que la pregunta es cuáles serían los tipos de bloqueo. Ya. Si queremos saber cuáles son los tipos de bloqueo que necesitamos, muchas empresas, no vamos a dar nombres, ya, pero muchas empresas tienen ya un catálogo establecido. Entonces, yo lo que hacía siempre era, de repente, pedir la ayuda de un experto técnico en bloqueos. Claro, ese experto técnico no me iba a decir a mí cómo bloquearla, o sea, mejor dicho, dónde usar ese bloqueo. Él lo que me iba a decir era, oye, tengo este bloqueo para estas situaciones, para ese tipo de corriente, para ese tipo de voltaje, para ese tipo de llave, de repente, eléctrica. Entonces, él me daba las especificaciones técnicas y yo, como ya tenía el conocimiento de la máquina, ya tenía de repente el tipo de energía, etcétera, y el tipo de tablero, entonces ya con esa información cruzaba, hacía el match respectivo y ya sabía cómo elaborar, ¿no? Ya sabía dónde colocar y dónde probar ese bloqueo que necesitaba en ese momento, ¿no? Ahora, los candados vienen por colores. Los colores también por candado podría ser una opción que tú puedas utilizar de repente, no solamente para diferenciar técnicos mecánicos de electricistas o operarios, sino también por áreas, ¿no? De repente los candados dieléctricos por colores te puedan ayudar a bloquear de repente máquinas o herramientas de un área específica de tal color y otros de otro color, y como que cuando veas un candado de un color específico es porque ese candado pertenece a un área específico, y si no está en esa área, puedes de repente tomar decisiones o tomar alguna solución al respecto si en caso algún técnico ha fallado en su bloqueo, porque también ustedes tienen que evaluar que el técnico o el trabajador o el operario puede fallar al momento de bloquear, se puede equivocar porque es humano. Entonces, de repente está usando un bloqueo, un candado que no es el respectivo. Entonces, tú al ponerle colores, podrías de repente disminuir o poner un control adicional en el tema del factor humano. Porque también muchas veces me preguntan, ¿y cómo hacemos que si el trabajador se equivoca en bloquear, Jesús? ¿Cómo controlamos eso? Podrías hacerlo de repente de esa manera. ¿Ya? Por ahí poco que va mi pregunta al compañero que me ha preguntado eso, ¿no? ¿Qué más me dice? Marco, me dice, ¿los candados de la imagen 1 son dieléctricos? Sí, sí. Bueno, los candados deberían de ser dieléctricos, ¿no? O sea, los candados tienen un aislamiento justamente en la parte metálica para poder, ¿no? ser
totalmente adecuados, ¿no? En este sentido. Según también normas técnicas, también deberían tener un recubrimiento adecuado para ello. Muy bien. ¿Tienen más preguntas, chicos? Por favor, háganla sin ningún problema. Bien, y acá hay algo interesante que creo que yo con esto respondo también la pregunta de Armando, creo, ¿no? Que me hizo también hace ratito. Bien, según la norma NFPA 70E, en el artículo 130, ¿ya? También nos habla de los peligros justamente cuando vamos a intervenir de repente una zona con un alto voltaje, o de baja, o de medio, o de alto voltaje. Entonces, la norma NFPA nos dice lo siguiente, ¿no? Esa tablita que ustedes ven acá te establece el límite de aproximación, así se le llama, límite de aproximación de energía que el trabajador debe tener cuando va a intervenir de repente este equipo. O sea, si tú vas a trabajar en una zona donde hay un riesgo eléctrico, pero de repente ese riesgo eléctrico, un tablero, por ejemplo, y vas a laborar cerca de esa zona, entonces tiene que haber una distancia. De repente tú estás yendo a esa zona para hacer un trabajo civil, puede ser, no tiene que ver nada con el tema eléctrico, pero vas a hacer un trabajo civil, vas a reparar una vereda, vas a hacer una reparación mecánica de una máquina, qué sé yo, pero ahí nomás, a unos cuantos metros tienes un tablero. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la distancia de aproximación de seguridad? Ya, entonces vamos a ver, en ese sentido, estas tablitas yo también se las he compartido a INTA para que se las haga llegar, ¿ya? Así que ahí también está en el material. Y justamente acá, miren, tenemos este ejemplo práctico, ¿ya? Que es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? Un ejemplo práctico. Un electricista debe realizar un trabajo en un tablero que tiene, ¿no? 100 kV. Determina el límite de aproximación restringida y limitada, ¿ok? Entonces, si yo me voy acá, aquí podemos ver el rango de tensión nominal del sistema, que va de 50, ¿no? Más o menos hasta, acá está, de 50 hasta más o menos 800 kV, ¿no? Y continúa, porque después hay otra tablita que tiene mucho más kV. Entonces, si yo quiero determinar aquí cuánto es el límite de aproximación restringida y limitada, entonces voy a buscar aquí entre los rangos de este rango de tensión nominal, ¿dónde está 100 kV o en qué rango podría estar? De repente podría estar acá, en el 72.6 y 121 kV, ¿no? Entonces, y aquí miren, tengo por ejemplo, este valor que está aquí es el límite de aproximación. Okay, acá está, miren, acá está, frontera de aproximación restringida incluye el grado de movimiento. Acá será 1 metro. Y este es el conductor móvil expuesto, esta es la parte del circuito fijo expuesto, y esto es lo que yo quiero. Voy a ponerlo mejor acá. Lo que yo quiero es esto. Es la frontera, acá está. Aproximación restringida, limitada. Esto es lo que yo quiero, ¿no? El punto 4, esto que está aquí. Entonces, si yo tengo un trabajador que va a trabajar o cerca de un tablero que tiene 100 kV, este electricista, ¿no? Entonces, este electricista debería de tener un límite de aproximación restringida limitada de 1 metro. Acá está, ¿no? 1 metro. Lo voy a poner acá con la flechita para que lo puedan ver. De 1 metro, ¿no? Entonces, ese valor me lo da, repito, ¿no? La tabla 13130 en este caso, lo voy a escribir acá, de la norma, voy a cambiar el color, de la norma NFPA 70E, ¿no? Como lo mencionamos al principio, la norma NFPA 70E te da el cómo, pues, ¿no? O sea, el cómo justamente trabajar de una manera mucho más segura, de una manera adecuada, ¿no? Muy bien. Ajá, Jordan me hace una pregunta interesante. ¿Esa distancia de aproximación no considera el uso de zapatos dieléctricos? No lo considera, no lo considera. Ese es otro valor que debería tomarse en consideración. Pero esta frontera, Jordan, muy buena tu pregunta, no lo considera. Esta distancia justamente es sin tomar en cuenta, Jordan, ningún tipo de protección. Haz de cuenta que el trabajador no tiene ningún tipo de protección adecuada ante ello. Entonces, esa frontera de aproximación restringida incluye justamente el nivel de protección que el trabajador debe tener en términos de cercanía
o aproximación, me dejo entender, ¿ya? Esto es justamente, muchas veces es lo que nosotros cuando hacemos, por ejemplo, izaje, cuando hacemos de repente trabajos en cercanías con, ¿cómo le llaman esto? A cables, cableados públicos, por ejemplo, postes públicos, o cuando vamos a hacer un izaje, como ya lo mencioné, y hay de repente cables eléctricos cercanos, no se toma en consideración, no lo tomamos, y no porque no queramos, sino porque no tenemos conocimiento, de repente no sabemos, ¿no? Entonces, esto es una manera muy fácil, muy sencilla, ¿no? Para que ustedes puedan tomarlo en consideración, ¿ok? Muy bien, perfecto. Claro, claro. Este límite, muy bien, alguien me pregunta si este valor es básicamente, o sea, si este valor se encuentra en la normativa. Sí, este valor se encuentra en la normativa, ¿ya? Y es un valor básicamente que te ayuda y que debería ser considerado también previamente, ¿no? Porque te da un control específico para poder evitar algún tipo de contacto indirecto, no solamente con un tablero, sino también con cables, sino también con máquinas que de repente puedan emitir algún tipo de energía peligrosa.